hablando de España, vamos a hablar de esto que dijo Milei, evidentemente, en el acto de Vía Vox. Pero también vamos a hablar de cómo está hoy por hoy la derecha o ultraderecha, porque hasta ahora lo que consideramos derecha terminó siendo tibio o afrancesado en relación a esta nueva derecha, que es la de Milei, que es la de Vox en España, por ejemplo, otros partidos a lo largo y ancho del mundo que consideran que la derecha tradicional era tibia, que no tenía la potencia necesaria y bueno, van a por todo con sus ideales. Bueno, vamos a consultarle sobre esto a Emilio Ordóñez, que es analista político internacional. Emilio es de acá, de la ciudad de Rosario, y ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Emilio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes para vos. ¿Cómo va todo? ¿Todo tranquilo por ahí? Bien, bien, sí. Tranquilo es una forma de decir, digamos, ¿no? Porque se armó un despipiole de aquellos con la madre patria. Ahora, qué loco que es. Yo analizaba el contexto, digamos. Como nunca vi a los progresistas defender a España o al gobierno español como ahora. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en este momento, ¿en dónde está pasando? ¿En España en este momento? Sí, En España en este momento lo que está pasando. En relación con estos dichos de Milei, ¿no? En España me parece que hay, por lo que uno puede rescatar de la prensa escrita, uno puede rescatar un sentimiento entre desorientación e incredulidad, porque está claro que, Milei fue al acto de Europa Viva, que es fue un acto electoral diseñado para impulsar la candidatura de Vox a las próximas elecciones europeas, que en España se van a votar el 9 de junio. Y en primer lugar, no se termina de entender esta dimensión ideológica que tiene la política exterior argentina del lado español, en el sentido de un presidente que no va a una cita oficial a España, sino a una cita partidaria a participar de un acto que comulga en el sector del arco político en el cual Milei milita, ¿no? Entonces me parece que hay una desorientación bastante palpable sobre las actitudes, los hechos y los comportamientos de Milei, que han tenido una crisis diplomática sin precedentes en cuanto a lo que para Argentina debería constituir, y hablo de las relaciones entre Argentina y España, una sociedad prácticamente natural. En este sentido, hoy por hoy, las relaciones, diplomáticamente hablando, las relaciones Argentina-España están al mismo nivel de las que están con Irán, solamente con encargados de negocios. O sea, entonces, y para que se entienda, cuando se va la embajadora y queda el encargado de negocios, significa que las relaciones están a mitad de camino entre la normalidad y una ruptura a la cual uno cree que no se va a llegar, pero es una situación bastante volátil, es tierra desconocida tanto para Argentina como para España en cuanto a su relación bilateral. Ahora, así que me parece sí, decime. Termina el concepto. No, básicamente plantear esto, que cómo se visualiza a Milei, cómo creo yo que se visualiza Milei en España. Parece que se visualiza con cada vez más preocupación. Un sector desconfía de él por estas posiciones ultras que está manteniendo y que lo hacen partícipe de lo llevan a participar de una campaña electoral para un partido que es odiado y amado, no en partes iguales, pero sí en cuanto a sentimientos, a los sentimientos que genera Vox por un lado, y por el otro hay un sector empresarial que comienza a notar, y creo que eso se va a extender a nivel europeo y puede llegar a tener consecuencias, para un sector empresarial en Europa que, si miraba a Milei con cierta, no digo displicencia, ¿no? Pero digo con cierta, vos hiciste la introducción, rockero, músico, arquero, con una imagen irreverente, y los discursos de Davos, los discursos donde planteó su agenda liberal libertaria en Davos, eran vistos con, no sé, simpatía, escepticismo, extrañeza. Hoy pueden llegar a entender que ese discurso esconde más que extrañeza, sino que pueden llegar a tener consecuencias políticas del estilo de la cual estamos viendo el día de hoy.
Andrés Malamud, el politólogo, decía en un análisis respecto a este entredicho con estas declaraciones de Milei sobre la mujer de Pedro Sánchez, decía que en realidad le sirve a ambos, o sea, le sirve a Milei Ujú. para que se hable de otro tema que no sea el de la economía, que no puede repuntar. Le sirve también a Pedro Sánchez porque ellos tienen elecciones muy prontas en lo que tiene que ver con Europa y es un gobierno que no venía bastante bien. Y también le sirve de alguna forma, lo que decía Malamud, le sirve al kirchnerismo, por ejemplo, en la Argentina. ¿Coincidís con esto que es win-win, ganar-ganar, o tenés otra apreciación al respecto? A ver, en general, en lo general tiendo a acordar con Malamud cuando plantea estas cuestiones. Yo no sé si en algún sentido me parece que más allá de... hay una parte en la cual no coincido del todo, que es en la evaluación de la crisis económica. Me parece que hay una... Que, en el sentido de que sí existe, que la gente lo percibe, pero que hoy las encuestas están dando que Milei no ha perdido prácticamente imagen positiva y Ujú. de hecho hay un enorme sector de la sociedad que espera justamente que estas medidas tengan algún efecto positivo en el futuro. O sea, la pasan mal, pero esperan mejoras. También hay un sector que es más o menos en la misma proporción, que la está pasando mal y que no espera mejoras y que es notoriamente pesimista en cuanto a este tema. Por lo tanto, me parece que el estilo polémico y gritón, para decirlo de alguna manera, de Milei, parece que también además esconde otras cuestiones como por ejemplo tratar de reemplazar ese ímpetu y ese carácter performativo con que tratan de esconder o de soslayar esta paradoja que es hoy el fenómeno Milei, que es un apoyo transversal a nivel social, pero muy poca fuerza parlamentaria. Me parece que en gran parte por acá viene esto. Y acá entronco con tu consulta. ¿En qué sentido? Me parece que primero empiezo por a dónde le sirve a Milei esto. Esto le sirve para galvanizar a una parte del voto duro y a mucha gente que no necesariamente es mileísta de la primera hora, pero que lo ha votado y que plantea que España empezó con las provocaciones, que ahora España que no debería el gobierno español no debería escandalizarse. Parece que le sirve en términos de plantear de posicionarse él además como un líder, como una personalidad en el universo de las neoderechas, como se le suele llamar, o Ujú. de las derechas neopatriotas. Y para Pedro Sánchez esto le sirve para consumo interno grandemente, en la medida que, recordemos, hará 2 semanas o 3, se tomó un parate de 5 días para evaluar su renuncia al gobierno español, luego decide seguir justamente por acusaciones de corrupción que se le habían hecho a su mujer y que luego fueron descalificadas por la Fiscalía Española, Voy a hacer pero que de una... alguna manera, Sí, sí, decime. digo, voy a hacer una comparación que a lo mejor suena desatinada. Pero yo recuerdo que lo de la guerra de Malvinas le sirvió a Margaret Thatcher, que no venía bien con una imagen alicaída, y eso incentivó un nacionalismo, un patriotismo muy importante en el pueblo inglés, el chauvinismo cuando no, y eso hizo que su imagen subiera de un gobierno neoliberal, que fue uno de los primeros en aplicar el neoliberalismo en el mundo, de ajuste. ¿Se puede hacer un Bueno, parangón? Margaret Thatcher venía de la huelga de los mineros que duró más de Claro, un año y exacto. medio, que la termina ganando, y eso fue lo que le termina comiendo el caudal electoral, que luego repunta con la guerra de Malvinas. Exacto, digo, pero Para, para, puede hacerse un paralelo, un parangón con lo de Milei, porque Pedro Sánchez esto lo levanta, me parece, ¿no? Sí, pero Pedro Sánchez no tenía detrás de sí una catástrofe como la que llevaba adelante Margaret Thatcher en términos hay un sector que, en particular el sector, perdón, el sector de la clase trabajadora en su momento, el norte laborista, que es el más postergado del Reino Unido y que a la larga terminó votando al final conservador y ahora parece estar volviendo al laborismo. En ese momento Margaret Thatcher contaba con el voto negativo de todo ese sector y al final la guerra lo termina de alguna manera cooptando a nivel nacional justamente por esto que vos planteás, Antonio, el chauvinismo. Me parece que
Pedro Sánchez no cargaba sobre sí con un panorama tan ominoso, sí cargaba con un, no sé, cargaba, me parece que formaba parte de un proceso de polarización extrema, a tono con lo que se está viviendo aquí en Argentina y en el mundo, entre una izquierda progresista y izquierdas tradicionales que tratan de mantener alguna agenda tradicional en el sentido de las cuales les conocemos, y una derecha que comienza a ser lentamente fagocitada ideológicamente y programáticamente por estas derechas neopatriotas. Entonces, en esa grieta que tuvo visos de violencia, ahí esa es la pelea de Pedro Sánchez. La pelea de Pedro Sánchez no es contra Vox necesariamente. Vox puede ser el enemigo político, pero el adversario político, digo mal decir enemigo político, porque no queda bien, lo que representa a Vox es culturalmente lo que Pedro Sánchez intenta derrotar, pero electoralmente hablando, el adversario es el Partido Popular. Y aquí está justamente esta cuestión de las derechas de las cuales veníamos hablando. Bueno, a eso justamente quería ir, porque ahora quedaron como, después de este acto de Vox, con las declaraciones de Santiago Abascal, que hay que decir, esto corre por mi cuenta, es un cuadro de la hostia en comparación con Milei, hay una distancia de acá a China, más o menos, ¿no? Por lo que maneja el tipo. Pero bueno, diciéndole cobarde, derecha tibia, quedaron como bebés de pecho lo de la derecha del PP, ¿no? Y hacía un parangón entre Milei y el PRO, si bien Macri de alguna forma acordó con Milei, pero los planteos del PRO hasta eran medio socialdemócratas, si uno quiere. ¿No? A ver, sí. Ahora, esta nueva derecha... tiene un fervor que no tenía la otra derecha. ¿Es de alguna forma la salida de la derecha para salir de la crisis? Porque no sé si coincidís conmigo, pero en esta crisis de los partidos políticos, que es a nivel mundial, no solamente en la Argentina, así como perdió la centroizquierda, perdió la socialdemocracia, también perdió la centroderecha, o la misma derecha tradicional también perdió. Bueno, hay análisis, hay autores locales, por ejemplo Stefanoni, el que puedo citar más, que escribió un libro acerca justamente de esto. La rebeldía se volvió de derecha. Esta es la pregunta que se hace Stefanoni en el libro, y marca las claras que hoy estas derechas tienen un mayor poder de atractivo, tanto en jóvenes vinculados a las tecnologías que las derechas manejan mucho mejor que las izquierdas hoy en este momento, y las elecciones en Brasil lo prueban, las últimas, en las cuales recién en el tramo de cara a la segunda vuelta, la izquierda pudo también empezar a empardarle en el terreno virtual. El terreno virtual es a la derecha lo que las calles son a los sectores progresistas y populares, ¿no? Me parece que no solo es atractivo a los jóvenes, sino también a unas clases populares que se ven aisladas y dejadas de lado por un proceso de globalización y de tecnologización, claro, que va dejando perimidos u obsoletos a amplios sectores de la clase trabajadora. Entonces, de alguna manera es un refugio, son refugios en la tradición, en los buenos viejos tiempos, todo tiempo pasado fue mejor, y el mejor ejemplo de esto es el tratamiento que con sus matices los valores, la inmigración. Sí. Exactamente, lo valórico. Con énfasis en lo valórico sobre todo. No digo, pero por ejemplo acá en Argentina no tenemos el problema de la inmigración ilegal. Algunos pueden tener algo contra los bolivianos, contra los peruanos, pero en realidad no es el principal. En España sí, entiendo, pero sí, por ejemplo, algo que comparten varios: familia, propiedad privada, sí a la vida, no al aborto, ¿no? Valores tradicionales. Digamos que el nuevo orden mundial o la progresía lo había desechado. Sí, me parece que hay todavía, hay un intento claro. Voy a partir desde la base. Hay que decir que las neoderechas están para quedarse, están legitimadas dentro de los sistemas políticos particulares, ya no forman parte
de las márgenes. De hecho, las márgenes hoy del sistema político son partidos que hoy son más de derecha que las neoderechas. ¿Qué ejemplos en Grecia? Ejemplos en las últimas elecciones autonómicas en Cataluña. Había un partido, existe partido, se postuló, sacó 2 escaños, que es Alianza Catalana, que no solo planteaba la secesión, sino planteaba, por ejemplo, la prohibición de la burka, tratando de sacarle votos justamente a los sectores más voxistas, si se quiere. Pero quiero plantear que existen sectores, las márgenes políticas hoy son derechas ultra radicalizadas. Hoy las derechas, estilo Vox, estilo La Libertad de Avance, bueno, ni hablar del partido, donde está el Partido Republicano ubicado ahora, pero pensando en los diversos partidos, sobre todo europeos, que están ganando centralidad política, estamos hablando de un proceso de legitimación que se ha dado a lo largo de los años a expensas de la derecha tradicional. Y en este punto es en donde lo programático se empieza a confundir. Yo me acuerdo de vos, y con esto termino, me acuerdo de vos cada vez que hablo con vos, siempre recuerdo que vos sos un abogado de decir que izquierda y derecha hoy son conceptos que no tienen sentido. En Europa han dejado de tenerlo en la medida que ambos abrazaron programas más o menos liberales. Creo que la salida a la derecha es la solución de ese sistema ante la homogeneización de las izquierdas y derechas tradicionales, que no le han solucionado la vida mayormente a nadie en Europa, y cada derecha en cada país, de las que estamos hablando en este momento, por lo menos, tienen diferentes características, no están unificadas. Gracias por el contacto, Emilio. Gracias a vos, Antonio, un abrazo grande. Abrazos.